Durango es el estado más extenso de la Sierra Madre Occidental, uno de los territorios más grandes del norte de México y también uno de los más olvidados. Su historia está escrita con polvo de mina. Fue descubierto por mineros, desarrollado por mineros, enriquecido por mineros y, en muchos casos, abandonado por ellos mismos. En prácticamente cada sierra, barranca o rincón remoto de Durango existe una mina que generó fortunas y un pueblo que comenzó a morir cuando el mineral dejó de producir riqueza. Hoy vamos a recorrer 10 pueblos fantasma que sobreviven escondidos entre montañas y cañones, lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde nadie se tomó la molestia de volver a poner en marcha el reloj. Antes de continuar, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video como este, es gratis. Continuamos. Número 10, Guarizamey. Internándonos en las profundidades de la sierra duranguense, por caminos que parecen reservados para aventureros y personas con mucha determinación, llegamos a Guarizamey, una pequeña comunidad ubicada en las barrancas del municipio de San Dimas. El poblado se encuentra aproximadamente a 1 hora y media de Tayoltita, el centro minero que aún funciona como punto de referencia para toda la región. Los orígenes de Guarizamey se remontan alrededor de 1630, cuando los jesuitas establecieron una misión destinada a evangelizar a los pueblos indígenas asentados en la barranca del Piaxtla. El responsable de aquella fundación fue el padre Pedro Gravina, un jesuita italiano de edad avanzada que impulsó la construcción de la misión que siglos después seguía apareciendo en los registros eclesiásticos de la diócesis de Durango. La historia más conocida del pueblo gira alrededor del conde Zambrano. Se cuenta que en 1776 comenzó la explotación de la mina local y acumuló una riqueza tan extraordinaria que llegó a afirmar que ya no necesitaba de Dios. Según la tradición popular, aquella misma noche una tormenta inundó la mina y el conde terminó perdiéndolo todo, muriendo en la más absoluta pobreza. Verdadera o no, la historia sigue viva porque representa una enseñanza muy arraigada en los pueblos serranos: la fortuna nunca está garantizada y la soberbia suele pagarse cara. Actualmente, Guarizamey conserva apenas unas cuantas familias. Entre ellas destacan don Margarito Llanes Delgado y su esposa Gregoria Sánchez, quienes reciben a los visitantes con una hospitalidad que incluye caldo de pollo, tortillas recién hechas y productos cosechados en su propio huerto. Don Margarito mantiene vivas las historias del lugar. Habla de los intentos de algunas autoridades por retirar las antiguas campanas del templo, de los rumores sobre tesoros escondidos por mineros que escapaban de los bandidos y de la esperanza permanente de que algún día la actividad minera vuelva a dar vida a la comunidad. La iglesia es el principal símbolo de resistencia del pueblo. Sus imágenes religiosas del siglo XVII continúan resguardadas por los habitantes que se niegan a permitir que la historia desaparezca. Las campanas fechadas en 1787 siguen colgadas en la torre y todavía repican durante las celebraciones religiosas organizadas por los pocos residentes que permanecen en el lugar. Llegar a Guarizamey no es sencillo. Primero es necesario viajar desde la ciudad de Durango hasta Tayoltita, un trayecto de aproximadamente 5 horas por carreteras serranas. Después hay que contratar transporte local para recorrer 1 hora y media adicional por brechas de terracería. El costo ronda los 800 pesos, una cantidad que muchos consideran razonable para acceder a una de las zonas más aisladas y espectaculares de la Sierra Madre Occidental. Eso sí, quien decida hacer el viaje debe estar preparado para pasar horas sin señal telefónica, sin tráfico y con el paisaje como único acompañante. Número 9, San Dimas Viejo. Muy cerca de Tayoltita, escondido en una barranca secundaria cuyo acceso parece diseñado para mantener alejados a los curiosos, se encuentran los restos de San Dimas Viejo. Este antiguo centro minero nació a finales del siglo XVII y alcanzó un desarrollo tan importante que durante el siglo XIX llegó a ser cabecera municipal. En aquella época albergaba miles de habitantes y contaba con la infraestructura propia de una comunidad próspera. La actividad minera sostuvo la economía local hasta aproximadamente 1940, cuando las vetas comenzaron a agotarse. A partir de entonces la población inició un rápido proceso de abandono que transformó completamente el destino del pueblo. Hoy sobreviven apenas unos cuantos habitantes entre numerosas construcciones antiguas. La mayoría de las viviendas conservan elementos arquitectónicos del siglo XIX, con fachadas de adobe y piedra que han logrado resistir décadas de abandono. La construcción más impresionante es el gran templo del poblado. A pesar del paso del tiempo, permanece prácticamente completo gracias a los esfuerzos de quienes se negaron a verlo desaparecer. En su interior aún se conservan esculturas religiosas de San Dimas y otros santos que probablemente fueron elaboradas durante el siglo XVIII.
Son piezas históricas que en cualquier otro contexto podrían formar parte de una colección museográfica, pero que aquí permanecen en la penumbra de una iglesia olvidada entre montañas. El ambiente del lugar parece detenido en otra época. Las calles vacías, las casas cerradas y el silencio constante convierten a San Dimas Viejo en una especie de cápsula del tiempo escondida en la Sierra Duranguense. Número 8. Gavilanes. Todavía más adentro de la Sierra Madre Occidental, en las profundas quebradas que marcan la transición entre Durango y Sinaloa, se encuentra Gavilanes, una comunidad que en otros tiempos llegó a ser cabecera municipal y uno de los centros mineros más importantes de la región. Durante siglos, la extracción de minerales convirtió estas barrancas en generadoras de riqueza, atrayendo a miles de personas hacia un territorio que, visto desde fuera, parecía demasiado hostil para sostener una población importante. Ubicado junto al río, Gavilanes fue finalmente abandonado en 1983. Sin embargo, 3 familias permanecen todavía en el lugar, aferradas a una comunidad que el resto del mundo parece haber olvidado. Entre las ruinas sobreviven alrededor de 20 casas de adobe. Muchas presentan grietas profundas y techos colapsados, permitiendo que la luz de la sierra atraviese las estructuras como si el tiempo hubiera abierto ventanas donde antes había habitaciones. La iglesia construida durante el siglo XIX sigue siendo uno de los edificios mejor conservados. En su interior permanecen varias imágenes religiosas de aquella época, testigos silenciosos de generaciones enteras que alguna vez habitaron la comunidad. También permanece en pie el edificio de la antigua escuela, una construcción de 2 niveles que resulta sorprendente para un pueblo tan remoto. Su sola existencia revela la importancia que Gavilanes tuvo en su mejor momento, cuando había suficientes niños para justificar una escuela de esas dimensiones. Al recorrer el pueblo todavía pueden encontrarse restos de maquinaria minera, antiguos hornos de fundición y huertas abandonadas que con el paso de los años fueron devoradas por la vegetación. Todo ello refuerza una sensación difícil de ignorar, la certeza de que Gavilanes fue una comunidad vibrante, llena de vida y actividad, que terminó reducida a unas cuantas familias, edificios vacíos y un silencio tan profundo como las montañas que la rodean. Número 7. Nuevo Jericó. No todos los pueblos fantasma de Durango se encuentran escondidos entre montañas ni poseen varios siglos de historia. Algunos son inquietantemente recientes. Al norte de Gómez Palacio, a menos de 30 kilómetros de la ciudad, se localiza Nuevo Jericó, una comunidad que en el censo de 2010 registró apenas 2 habitantes. 2 personas para todo un pueblo. Hoy ya no queda nadie. Lo único que sobrevive es la estructura de concreto de la antigua escuela, todavía con el techo en pie, rodeada por los restos de viviendas de adobe que se resisten a desaparecer por completo. Entre esas ruinas ahora viven liebres y ardillas que transformaron los antiguos hogares en refugios propios. La región donde se encuentra Nuevo Jericó forma parte de una zona donde la vida rural se ha vuelto cada vez más complicada. Los habitantes de comunidades cercanas como Estación 6 de Octubre, Providencia, Progreso y La Luz dependen principalmente de la producción de leche de cabra, una actividad vulnerable a los constantes problemas de abastecimiento de agua. Las nuevas generaciones suelen marcharse hacia Gómez Palacio o Torreón para trabajar en maquiladoras y fábricas. Son pocos los que regresan, porque volver significa aceptar una vida con oportunidades limitadas y jornadas de trabajo bajo un clima implacable. Durango es uno de los estados con mayor tradición migratoria del país. Y no se trata únicamente de quienes parten hacia Estados Unidos. Miles de habitantes de las comunidades rurales también abandonan sus pueblos para instalarse en ciudades del propio estado o en la comarca lagunera. En ese contexto, Nuevo Jericó representa una imagen contundente del abandono rural. Aquí no quedó nadie para contar cómo era la vida cuando las calles tenían movimiento y las casas estaban habitadas. Solo permanecen la escuela vacía, los muros derruidos y los animales que heredaron un espacio que los seres humanos decidieron dejar atrás. Número 6. San Pedro del Gallo. San Pedro del Gallo posee una de las estadísticas más sorprendentes de todo Durango. Es el municipio menos poblado del estado, con apenas 13 habitantes registrados en el último censo. Para cualquier municipio, una cifra así parece una condena lenta e inevitable. Aunque la cabecera municipal conserva algo de actividad, gran parte de las rancherías y pequeñas localidades que conforman el territorio han perdido habitantes de manera constante durante décadas. Mientras los jóvenes emigran hacia ciudades más grandes o cruzan la frontera en busca de oportunidades, muchos adultos mayores permanecen solos cuidando ranchos y tierras que las nuevas generaciones ya no desean heredar.
El paisaje de San Pedro del Gallo está formado por extensos llanos, suaves elevaciones cubiertas de vegetación desértica y horizontes que parecen no terminar nunca. Paradójicamente, las propiedades ganaderas de la zona pueden encontrarse a precios sorprendentemente bajos. Existen ranchos completos cuyo valor resulta menor al costo de algunos terrenos urbanos. Sin embargo, casi nadie está interesado en comprarlos. La razón es sencilla: vivir aquí exige una resistencia física y mental poco común. Los servicios básicos se encuentran a horas de distancia y cualquier necesidad cotidiana implica desplazamientos largos y complicados. En Durango, especialmente en regiones como esta, las distancias no se miden en kilómetros sino en tiempo. Los caminos del desierto y de la sierra convierten trayectos aparentemente cortos en viajes agotadores. Acudir a una consulta médica, comprar medicamentos, registrar documentos o reparar maquinaria puede significar varias horas de traslado por caminos de terracería. Lo que en una ciudad se resuelve durante una mañana, aquí puede consumir una jornada completa. Por eso la migración sigue avanzando lentamente. Los habitantes mayores permanecen porque sienten un vínculo profundo con la tierra. Los jóvenes parten porque necesitan oportunidades que el campo ya no puede ofrecerles. San Pedro del Gallo demuestra que existen municipios enteros que se acercan al abandono sin necesidad de una tragedia repentina. Basta el paso constante de los años y una emigración que nunca se detiene. Número 5. Mapimí. Mapimí no puede considerarse estrictamente un pueblo fantasma. Sigue habitado y además cuenta con el reconocimiento de pueblo mágico, lo que le ha permitido mantener cierta actividad turística. Aún así, resulta imposible entender la historia de los pueblos abandonados de Durango sin hablar de Mapimí. Durante siglos fue el centro económico y administrativo de una enorme región minera. Desde aquí se coordinaban las actividades relacionadas con la extracción y el comercio de minerales provenientes de hojuela y de numerosas minas distribuidas por los cerros cercanos. Sus calles todavía conservan edificios históricos de los siglos XVIII y XIX, construcciones de piedra y cantera que reflejan una riqueza que hoy parece difícil de imaginar observando el paisaje árido que rodea a la población. Uno de los aspectos más conocidos de Mapimí es su cercanía con la famosa Zona del Silencio, una extensa región desértica ubicada entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Durante décadas se han tejido alrededor de este lugar innumerables historias. Se habla de brújulas que dejan de funcionar, señales de radio que desaparecen, meteoritos caídos del cielo y fenómenos que supuestamente desafían toda explicación. Los investigadores que han estudiado la zona sostienen que gran parte de estas historias carecen de respaldo científico, pero eso no ha impedido que la leyenda siga creciendo. La curiosidad por lo desconocido ha convertido a la Zona del Silencio en un atractivo turístico que beneficia directamente a Mapimí. Sin embargo, detrás de las historias misteriosas existe otra realidad mucho menos romántica. Mapimí fue durante siglos el centro de un sistema minero que generó enormes fortunas para unos cuantos mientras miles de trabajadores enfrentaban condiciones extremadamente duras. Las familias propietarias habitaban grandes residencias de cantera, mientras muchos mineros sufrían accidentes constantes o enfermedades respiratorias derivadas de años de trabajo bajo tierra. Los más de 450 kilómetros de galerías excavadas en la región fueron abiertos manualmente por hombres que pasaban jornadas enteras en condiciones difíciles, iluminados únicamente por velas y respirando polvo mineral. Esa parte de la historia rara vez aparece en los folletos turísticos, pero forma parte esencial del pasado de Mapimí. Número 4. Topia. Topia figura entre los asentamientos más antiguos de Durango y posee una historia que se remonta a las primeras exploraciones españolas en la Sierra Madre Occidental. Nació como misión jesuita y como centro minero, convirtiéndose durante la época colonial en una de las poblaciones más relevantes del occidente del actual estado gracias a su producción de plata. Su ubicación siempre fue complicada. El pueblo se encuentra encajonado dentro de una profunda barranca y los caminos que conducen hasta él descienden por laderas tan pronunciadas que cualquier error al volante puede tener consecuencias graves. En la actualidad conserva una población reducida que depende principalmente de la agricultura de subsistencia y de la ganadería a pequeña escala. Las laderas que rodean la comunidad están salpicadas por ruinas de antiguas haciendas de beneficio donde se procesaba el mineral extraído de las minas cercanas. Estas estructuras, consumidas lentamente por la vegetación, parecen restos arqueológicos de una civilización desaparecida. Los templos coloniales continúan dominando el paisaje urbano. Sus campanarios de piedra y fachadas desgastadas por siglos de lluvia y viento contrastan con las viviendas sencillas que hoy ocupan los habitantes del lugar. Pocas imágenes resumen mejor la historia minera de Durango.
Los jesuitas llegaron a Topia con el propósito de evangelizar a los pueblos indígenas de la región. Sin embargo, pronto descubrieron la riqueza mineral escondida en las montañas. La misión religiosa y la explotación minera terminaron desarrollándose de manera paralela. Las comunidades indígenas que eran evangelizadas también proporcionaban buena parte de la mano de obra necesaria para las actividades extractivas. Esa contradicción acompañó el desarrollo de muchos pueblos mineros del estado. En Topia resulta especialmente evidente porque las ruinas de las minas y las construcciones religiosas continúan compartiendo espacio físico, como si la fe y la ambición económica hubieran convivido desde el principio puerta con puerta. Número 3. Indé. Fundado en 1563 bajo el nombre de Santa María de las Nieves de Indé, este poblado surgió como un importante real de minas y durante siglos se convirtió en uno de los principales centros mineros del norte de la Nueva España. Su nombre evoca un entorno montañoso donde las bajas temperaturas invernales no son extrañas. Los cerros que rodean la región esconden todavía túneles y galerías que recuerdan la época en que la minería impulsaba toda la economía local. Con el paso del tiempo, la producción minera disminuyó y muchas comunidades cercanas comenzaron a perder habitantes. Aunque Indé continúa habitado, varias de las rancherías periféricas sobreviven únicamente gracias a unas cuantas familias que mantienen vivas las tradiciones y los relatos de generaciones pasadas. Entre los vestigios históricos de la región se encuentran antiguas haciendas de beneficio, bocaminas cubiertas por la vegetación y muros de piedra que alguna vez formaron patios destinados al almacenamiento del mineral antes de ser transportado hacia la capital del estado. La iglesia principal conserva elementos arquitectónicos de los primeros siglos de la época colonial y es uno de los pocos edificios históricos que han recibido mantenimiento constante. Gran parte del resto del patrimonio se deteriora lentamente por falta de recursos y por el escaso interés institucional en la conservación de estos antiguos centros mineros. El trayecto desde la ciudad de Durango atraviesa una de las zonas más despobladas del estado. Kilómetros y kilómetros de carretera recta cruzan extensiones de matorral desértico y cerros que cambian de tonalidad conforme avanza el día. Los atardeceres de esta región poseen una belleza extraordinaria, pero rara vez aparecen en fotografías o postales porque casi nadie se encuentra ahí para contemplarlos. Indé invita a reflexionar sobre cuánta historia puede concentrarse en un lugar prácticamente olvidado. ¿Cuántas generaciones vivieron y trabajaron entre estas montañas sin que el resto del país supiera siquiera de su existencia? ¿Y cuánto tiempo más pasará antes de que los últimos vestigios de aquellas antiguas haciendas desaparezcan, dejando únicamente los cerros, las minas selladas y el viento, ese habitante permanente que parece acompañar a Durango desde siempre? Número 2. Cuencamé de Ceniceros. Cuencamé de Ceniceros, nombrado así en honor al general revolucionario Severino Ceniceros, ocupa una enorme extensión del noreste de Durango. Se trata de un territorio semidesértico donde las comunidades aparecen dispersas a grandes distancias unas de otras, rodeadas por extensiones de tierra donde el vacío parece ser el elemento dominante del paisaje. Aunque la cabecera municipal conserva actividad y población, muchas rancherías y ejidos pertenecientes al municipio han sufrido un lento proceso de despoblamiento durante décadas. Las razones son las mismas que han vaciado numerosas comunidades del norte de México. Escasez de agua, falta de empleos, servicios insuficientes y una distancia considerable respecto a los principales centros urbanos. Aquí, algo tan cotidiano como acudir al médico, asistir a clases o realizar compras puede convertirse en un recorrido largo y complicado. Pero Cuencamé no solo destaca por el abandono de algunas de sus comunidades. También ocupa un lugar importante dentro de la historia de la Revolución Mexicana. En esta región se desarrollaron combates importantes entre fuerzas villistas, carrancistas y federales. Las haciendas del municipio fueron escenario directo de enfrentamientos que marcaron una de las etapas más violentas del país. Muchas de esas propiedades fueron destruidas durante los conflictos armados o terminaron confiscadas tras la reforma agraria. Actualmente sus cascos permanecen en ruinas, rodeados por matorrales y vegetación desértica que avanza lentamente sobre lo que alguna vez fueron centros de actividad económica. Las antiguas capillas aparecen sin techo, abiertas al cielo, mientras los muros de adobe continúan desmoronándose año tras año. Recorrer estas construcciones abandonadas es como caminar por una versión tangible de la historia nacional. No la historia que aparece resumida en los libros escolares, sino la que quedó grabada directamente en la tierra donde ocurrieron los acontecimientos. En algunas haciendas todavía pueden observarse impactos de bala en las paredes.
Son huellas silenciosas de enfrentamientos ocurridos hace más de un siglo, marcas que sobrevivieron al paso del tiempo y que recuerdan la violencia con la que terminó una época para dar inicio a otra. Los pequeños cementerios asociados a estas propiedades conservan tumbas sin nombre. Muchos de quienes murieron durante aquellos años fueron enterrados sin identificaciones precisas, víctimas de una guerra donde la cantidad de muertos terminó eclipsando las historias individuales. Cuencamé también es conocido por las leyendas relacionadas con tesoros escondidos. Durante los años de conflicto, numerosos hacendados ocultaron joyas, monedas y objetos de valor antes de abandonar sus propiedades. Muchos jamás regresaron. Esa circunstancia alimentó durante generaciones historias sobre riquezas enterradas en distintos puntos del municipio. Todavía hoy llegan personas armadas con detectores de metales, mapas antiguos y la esperanza de localizar alguno de esos supuestos tesoros. Hasta ahora, la mayoría ha encontrado poco más que tierra, piedras y decepción. Sin embargo, en el desierto la esperanza suele sobrevivir incluso cuando todo lo demás desaparece. Número 1. Las rancherías perdidas de la Sierra Madre. Llegamos al primer lugar de esta lista y, curiosamente, no se trata de un pueblo específico. Se trata de una categoría completa de comunidades que comparten una misma historia, las rancherías olvidadas de la Sierra Madre Occidental de Durango. Son decenas e incluso cientos de pequeños asentamientos dispersos entre barrancas, montañas y valles remotos que han perdido habitantes de forma constante durante las últimas décadas. Algunos conservan 3 personas. Otros 5. Algunos más apenas llegan a 10. La mayoría jamás aparecerá en una guía turística ni en un reportaje nacional. Son lugares que existen únicamente para quienes nacieron en ellos o para quienes alguna vez tuvieron una razón para visitarlos. En esas rancherías la gente creció cultivando la tierra, criando ganado, construyendo casas de adobe con sus propias manos y levantando pequeñas iglesias utilizando piedra extraída de la montaña. También enterraron a sus familiares en cementerios que hoy permanecen cubiertos por la maleza y el paso del tiempo. Poco a poco fueron marchándose cuando la sierra dejó de ofrecer oportunidades suficientes para justificar la permanencia. Los caminos que conducen a estos lugares suelen ser simples senderos de herradura que serpentean entre bosques y barrancas. Las viviendas se integran de tal manera al paisaje que parecen formar parte natural del entorno. Y el silencio alcanza niveles difíciles de imaginar para quien siempre ha vivido en una ciudad. En algunos puntos es posible escuchar el ruido de un río corriendo cientos de metros más abajo en la barranca. Los pocos habitantes que permanecen suelen ser personas mayores que decidieron quedarse hasta el final. Conocen cada rincón de la montaña. Saben dónde nacen los manantiales, qué plantas pueden utilizarse como remedio y cuáles deben evitarse. Son capaces de interpretar el comportamiento del cielo para anticipar lluvias y localizar agua observando detalles que para otros pasarían desapercibidos. Cuando esas personas desaparezcan, gran parte de ese conocimiento también se perderá. La Sierra Madre Occidental en Durango es una de las regiones montañosas más espectaculares y menos accesibles de América del Norte. Sus barrancas alcanzan profundidades comparables a las de algunos de los cañones más famosos del continente. Bosques de pino y encino cubren extensiones enormes de terreno, mientras los ríos atraviesan gargantas estrechas y escarpadas que durante siglos fueron respetadas por los pueblos indígenas de la región. A lo largo de más de 400 años, estas montañas vieron surgir cientos de asentamientos. Algunos nacieron alrededor de una mina. Otros aparecieron como puntos de descanso para viajeros, arrieros y comerciantes. Y algunos simplemente surgieron porque alguien decidió que aquel rincón de la sierra era un buen lugar para construir una vida. Muchos de esos pueblos ya no existen más que en archivos estadísticos o en registros oficiales que los identifican como localidades con 0 habitantes. Son puntos en el mapa que señalan la ausencia de algo que alguna vez estuvo lleno de vida. Durango posee una enorme cantidad de pueblos fantasma, probablemente más que la mayoría de los estados del país. Detrás de cada uno existe una historia, una arquitectura y una comunidad que merecen ser recordadas.